Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Iniciamos esta 10ª semana del tiempo ordinario escuchando la lectura del pasaje del Evangelio conocido como el Sermón de la Montaña, tal como nos lo ha transmitido el evangelista San Mateo. Este Sermón de la Montaña es un pasaje fundamental, es como el eje central de la enseñanza de Jesús, tanto así que se le considera como la carta magna del cristianismo. Por eso es realmente importante que reflexionemos con humildad sobre el sentido que contienen en sí estas máximas y sentencias que Jesús proclama al comienzo de su predicación. Jesús nos presenta hoy lo que sería el resumen de todo el mensaje cristiano. Tenemos que tener muy claro que las bienaventuranzas no son un código de leyes que hay que cumplir, ni una lista de normas éticas o morales, sino que son el Evangelio en su esencia más pura. El Sermón de la Montaña es el anuncio gozoso de las condiciones que hacen posible el seguimiento del camino del reino de Dios, trazado por Jesús. Y este sermón no va dirigido a unos cuantos iluminados o elegidos, ni está destinado para una élite dentro de la iglesia, nada de eso. Este discurso es universal, es para todo hombre y toda mujer que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. En las bienaventuranzas, Jesús hace ante todo un elogio a la virtud de la humildad. El pasaje de las bienaventuranzas le dan un vuelco por completo a nuestras ilusas aspiraciones, a nuestros sueños de grandeza y esa búsqueda fallida de la supuesta felicidad que el mundo nos ofrece. En este mundo y en la sociedad en que vivimos, esta página del Evangelio supone una auténtica locura. Es una verdadera fantasía, una utopía. El mundo, todos lo sabemos, encumbra, admira y elogia a los ricos, a los exitosos, a los famosos, a los poderosos, a los autosuficientes, a los grandes magnates y sabios de esta tierra,
que hacen y deshacen a su antojo. Jesús en cambio, admira y elogia a los humildes de corazón, a los pobres de espíritu, a aquellos hombres y mujeres que ponen cada día toda su confianza en el Señor y no en sus propias fuerzas, capacidades y éxitos. Jesús nos dice que son bienaventurados todos los que con corazón humilde y pobre se abren ante Dios y acogen su reino, asumiendo todas sus consecuencias. Ser pobre y humilde de corazón no tiene nada que ver con la condición económica o cultural o humana. Es una cuestión del alma. Jesús nos habla de la actitud que cada uno de nosotros, siendo ricos o siendo pobres, deberíamos de tener ante el anuncio del Evangelio. El cristiano auténtico, sea rico o sea pobre en el orden material, vive cada día con el corazón abierto a Dios y al prójimo. Es misericordioso y compasivo. Es sensible al dolor ajeno y busca la equidad y la justicia. Es humilde y no se cree perfecto. En cambio, los que son egoístas y soberbios, los orgullosos, los arrogantes, los que viven llenos de sí mismos y para sí mismos, los autosuficientes que creen que todo lo pueden hacer sin Dios, los que se creen muy sabios, los que triunfan pero aplastando o humillando a los demás, no serán considerados nunca como bienaventurados. Tampoco serán bienaventurados los violentos, los iracundos y altaneros, que consideran que es una debilidad el perdonar y el ser pacíficos. Ellos tampoco conocerán el reino de Dios, porque en un corazón violento, resentido y rencoroso no puede reinar el amor. De acuerdo con lo que dice Jesús, todos los que no han sido muy favorecidos en esta vida por causa del egoísmo y la soberbia de unos cuantos, son los que están más cerca del corazón de Dios y son los que probablemente sabrán abrirse más pronto a su gracia, a su reino. Hablamos de los pobres, de los necesitados, de los marginados, de los olvidados y despreciados. Tenemos que entender bien este pasaje. Jesús no está canonizando la pobreza y la miseria material, jamás. Quien padece en su propia carne la pobreza, el hambre y la miseria, sabe bien que esto no es bueno. No es algo que procede de Dios, no es algo querido por Dios para el ser humano. Dios no quiere ver al ser humano hundido en la miseria. La miseria y la pobreza son consecuencia de nuestros pecados de egoísmo, codicia y egocentrismo. Acaparamos para nosotros mismos lo que otros necesitan y por eso hay pobreza. La pobreza y la miseria son un mal que deben de ser erradicados por completo y por medio de la caridad, de la justicia y de la misericordia. A eso estamos llamados los cristianos, a contribuir y construir un mundo más justo y más humano. Que nos quede bien claro, los pobres no son buenos por ser pobres, ni los ricos son malos por ser ricos. El reino de Dios anunciado por Jesús es para todos. Todo ser humano, sea pobre o sea rico,
está llamado a ser un dichoso y bienaventurado. Todo es cuestión de seguir, eso sí, las condiciones y las máximas que nos indica Jesús. La humildad es entonces la clave para ser considerados como bienaventurados. Lo demás es consecuencia. Quien es humilde y pobre de corazón, vive buscando y trabajando por la paz. Quien es humilde y pobre de corazón, trata de vivir con un corazón limpio, es manso y pacífico, es compasivo y misericordioso, llora con el que sufre y vive con hambre de justicia. Quien es humilde y pobre de corazón, asume con valentía y con amor la persecución y paga el precio que sea por causa del reino de Dios. Los bienaventurados serán entonces todos los que estén dispuestos a correr el riesgo de nadar contracorriente. Este Evangelio de Jesús definitivamente no coinciden con los parámetros para alcanzar la felicidad que dicta el mundo. Jesús es muy claro. No nos va a salvar ni la ciencia, ni la técnica, ni la política, ni la economía, ni las riquezas, ni nuestra supuesta sabiduría. El único que nos puede salvar es Dios. Sometamos entonces en humildad a Él todo lo que somos y tenemos, porque al final de cuentas todo le pertenece a Dios. Vivamos siendo dichosos desde ya en esta vida, poniendo a su servicio y al servicio de los más necesitados todo lo que está a nuestro alcance. No hay felicidad en el egoísmo, en la vanidad, en la soberbia y el orgullo. No hay felicidad en el corazón altanero y prepotente. No hay felicidad donde hay injusticia y violencia. La verdadera felicidad está en el dar y en el darse, viviendo de acuerdo a lo que decimos que creemos. Para ser dichosos y bienaventurados, tendremos que optar por abrazar esta escala de valores que en el Sermón de la Montaña nos ha revelado el mismo Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.